es uno de los libros del Antiguo Testamento. En el capítulo 13, en el versículo 4, y dice así: y preste atención a esto porque es importante que arranque prestando atención a lo que está escrito acá, y yo les voy a explicar el marco histórico, el contexto. Y dice así: y antes de esto, en el versículo 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Vamos a hacer una oración. Señor, te ruego, Señor, que sea tu palabra poderosa y potente, de grandes y chicos, Señor, por medio de esta palabra, Señor. Los que escuchan por internet, Señor, te ruego que toques y llegues hacia ellos. En el nombre de Jesús. Señor, bendecí ahora a cada uno que escucha esta palabra. Que sacuda, Señor, su mente y su corazón. Es mi oración, Dios mío. Y yo sé que vos lo vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, había una historia, cuenta la Biblia, que había un rey que se llamaba Ciro de Persia. Es un rey para contar muchas cosas. Es un rey famoso en la historia de la humanidad. Es el padre de los derechos humanos. Era una persona que era rey Ciro, rey de Persia. Estaba, digamos, como rey en un país que era opuesto al país que justamente invocaba el nombre de Dios. Es para hablar largo y tendido, porque era un rey donde él privilegiaba los derechos de cada una de las personas. Se dice que era un buen rey y que tenía un ejército que él conocía el nombre de cada uno de todos sus soldados. La historia cuenta eso, no la Biblia. Y la Biblia cuenta que 500 años antes de que él nazca, en un momento, un nombre, que ese nombre Ciro, con C, era un nombre no común en esa época, porque no había personas que se llamaban Ciro. Y 500 años antes, Dios, por medio de un profeta, habló y dijo: yo soy el que digo a Ciro, es mi pastor. Y no había un tal Ciro, pero Dios, anticipándose a los hechos, había dicho que iba a haber un rey que se llamaba Ciro, que iba a hacer regresar al pueblo de Israel a la tierra de donde lo habían expulsado. Cuenta la historia, porque yo he leído libros de historia, donde se dice que se le ha mostrado el pasaje a Ciro de cómo Dios había hablado de él tiempos atrás. Resulta que este rey, un día, estando en su casa, en su palacio, en donde fuere, dice que Dios incitó su corazón, activó su corazón para que él reconstruya o mande reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, que era donde se invocaba el nombre de Dios. Y el rey, fiel
al sentimiento que Dios había puesto en su corazón, dice que le dio la orden a un montón de personas para que vayan y restauren todo lo que había en el templo. Creo que habían pasado desde que Israel lo habían echado, menos de 100 años, creo. Y muchos de los viejos que habían vivido en Jerusalén y habían sido llevados cautivos, todavía vivían y la habían visto al templo en su esplendor. Y cuando volvían, veían todo destruido y dice que lloraban de una manera con una congoja tan grande, que dice que desde lejos lo escuchaban cómo lloraban, pero luego se reían y se alegraban de que la casa estaba siendo reconstruida. Bueno, pero todavía no llega a esa parte. Resulta que el rey dice así, a ver, tráiganme a todas las personas que estuvieron en el templo antiguo y que conozcan la ley de Dios y las cosas de Dios, porque un antecesor de este rey se había robado todos los utensilios de oro y todas las cosas de valor que había dentro del templo de Dios, que no se podían contaminar, y la había trasladado al reino de Persia, y la habían llevado a Babilonia, creo, no sé cómo es, y después él tenía los utensilios, los vasos de oro, los tazones, las despabiladeras, todas esas cosas. Él tenía algo que no le pertenecía, que tenía que estar en el lugar donde correspondía. Entonces dijo, bueno, vamos a buscar a todos los que conocieron las cosas, las formas, los ritos y todo lo que Dios ha mandado para restaurar la casa, lo enviamos a esa ciudad y ponemos a restaurar otra vez la casa de Dios, porque Dios me lo ha mandado. Entonces dice que tomó unas cuantas personas y los envió. Entre ellos dice que había un varón que paralelamente con el sentir de él, había sentido en su corazón de antiguamente, un tiempo antes, de ir a Jerusalén a restaurar el lugar. Y había otro varón que se llamaba Esdras. Uno era Nehemías, el que estoy leyendo el libro, y otro era Esdras, que también había sentido lo mismo. A uno lo había mandado este rey y otro lo había sentido. Bueno, al margen de eso, que no es lo que viene al caso, ellos estaban en la ciudad de Jerusalén para reconstruir el templo de Dios. Resulta que cuando hablamos del templo de Dios, era una construcción de una magnitud increíble, era algo para la época fantástico. Y resulta que la ciudad estaba asentada prácticamente junto con ese templo. De manera que muchas de las casas estaban adosadas a las paredes del templo, porque vivían ahí en los alrededores, las casitas de las personas. Y el templo era muy grande y tenía muchas puertas. Y muchas de las puertas estaban destruidas y los muros estaban tirados abajo. Y muchas de las personas vivían adentro del templo. Los que vivían adentro del templo eran los levitas. Eran 12 tribus, el pueblo de Israel eran 12 tribus diferentes, que tenían un registro perfecto de la genealogía de cada uno. Pero ¿qué pasa? Solo una tribu era la que podía vivir adentro y podían hacer los trabajos y reparar las cosas y dejar el servicio donde se hacían ofrendas. Todo lo que era concerniente a las cosas de Dios solamente lo podían hacer los levitas. Bueno, resulta que cuando viene este hombre Nehemías y llega a la casa de Dios, se encuentra con que la casa de Dios había sido prácticamente, como le dirían en esa época, profanada. Era como, había como un sacrilegio. ¿Por qué? Porque se había metido adentro de la casa cosas que estaban estrictamente prohibidas. Y se había usado ese lugar para otras cosas que no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Había sido, digamos, invadida por cosas mundanas. Y cuando llega este rey y encuentra que las genealogías
los israelitas se habían mezclado con otras personas y con otras personas que no eran judíos y habían hecho de todo lo que muchas veces se había hecho por maldad tal vez, pero otras porque habían pasado tantos años que cuando pasan muchos años y las leyes no son estrictas, las cosas se van degenerando. Todos ven que los viejos dicen: "Oh, la juventud es un desastre". Yo cuando era chico lo escuché, y ahora los que son chicos lo escuchan también de parte de las personas que tienen mi edad. Y así cuando los chicos de hoy crezcan, los van a escuchar decir entre sus congéneres que los hijos de los chiquitos de hoy también van a ser un desastre, que la juventud está perdida. Y acá pasó lo mismo, se fue degradando y se fue degenerando. Pero una de las cosas que encontró este hombre era que uno de los que estaba ahí había emparentado con un tal Tobías. Este Tobías no era judío. Y por una cuestión de concesión, no sé por qué arreglo tenía, si era amigo de los hijos, si había hecho algún negocio con él o qué, pero por una de esas cuestiones le había permitido meter adentro de la casa de Dios, donde se guardaban los utensilios, le había hecho como ser una habitación, una casa, y lo había dejado vivir ahí. Porque dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, o sea, este era uno que verdaderamente tenía el mandato divino de ordenar las cosas de Dios. Era un sacerdote judío. Había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, le había hecho un lugar muy espacioso y le había permitido que viva en ese lugar. Había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas del incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces este hombre dice: pero yo no estaba ahí en Jerusalén en ese momento. Y cuando vi lo que se había hecho, y yo había sido mandado por el rey a restaurar la casa de Dios, yo ahora le pregunto a ustedes, antes de contestar, de terminar la frase, si ustedes serían las personas que, funcionarios de un gobierno, gente con toda la investidura que haga falta, con todo el poder, en ese momento con el anillo real, por mandato del rey, se le decía: a partir de hoy, a ver si se lo puedo ilustrar de otra manera, a partir de hoy ustedes, el rey, amigo de ustedes, le dice: che, nombra a ustedes, a cada uno, piénselo personalmente, y le dice: te voy a encomendar una tarea. Quiero que vayas y te fijes todo lo que hay en el banco central, y todo el que está haciendo algo bien y algo mal, me lo vengas a contar y me pongas en orden el banco central. Y ustedes, en ese momento que se le asignó la tarea, la gran tarea de blanquear las situaciones de una parte fundamental de la política y de la economía de su país, ustedes salen y entran al Banco Central, ¿y qué van a ir a buscar? Los errores, las dificultades, todas las cosas que hay que subsanar, ¿sí? Imagínense que este hombre había sido enviado por el rey a restaurar algo que era mucho más importante que un banco central. Era el corazón de la vida religiosa de un pueblo. Era el propósito divino de Dios, que 500 años antes había dicho que una persona lo iba a hacer, y todos esperaban ese momento, y ahí se estaba cumpliendo la profecía, y había mandado justamente a él, que era una de las personas, era un príncipe de ese pueblo, era una persona distinguida, y iba a restaurar todo eso. Y este hombre, que se llamaba Nehemías, encontró
que en el lugar donde tenían que ir cosas guardadas que los mismos judíos le daban como ofrenda a los levitas, porque no podían trabajar los levitas, simplemente estaban solamente en las cosas del templo, en el lugar donde se guardaban esas cosas, se había encontrado con que un hombre que no tenía nada que ver con nada, dormía en el lugar, dormía. Y le había hecho una cámara. Una cámara se quería decir una habitación para él. Pero le había hecho una gran cámara. Ustedes son estas personas, este hombre, Nehemías. Ustedes llegaron y se encontraron en el templo con que había algo que en ese momento era como asqueroso, totalmente desagradable. No tenía por qué estar. Era como entrar en un palacio y encontrar una cama toda sucia donde dormía un linchera con el perro. Era algo que no tenía nada que ver en el lugar donde estaba. Estaba fuera de lugar totalmente. Entonces dice que vino este hombre, Nehemías, cuando dice que pidió permiso al rey. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Lo había hecho por consideración, por amistad. Había permitido. Se olvidaron de las cosas de Dios y por amiguismo, clientelismo, le había dado había hecho una cámara. Él había hecho para el otro una cámara en los atrios de la casa de Dios. Este estaba compenetrado en las cosas de Dios. Él estaba todo el día, ay Dios, ¿qué quiere? Las cosas de Dios. Él había venido de camino, se había salido de donde lo mandó el rey. Él le había ido a pedir permiso al rey para ir. Y dice que tenía mucho miedo por lo que sucedía en el camino, porque había fieras y había ejércitos enemigos, pueblos enemigos. Y en un momento pensó en pedir al rey que le mande un equipo, digamos, o un batallón, como le quieran llamar, para que lo vaya cubriendo. Pero ¿saben qué pensó este hombre? Mire cómo estaba con las cosas de Dios, que pensó esto. Y dijo, si yo le digo al rey que me mande soldados para que me guarden en el camino, estoy haciendo un mal. Porque yo le dije al rey que la mano de Dios era poderosa sobre mí, que Dios me acompañaba y me ayudaba y me cubría con su mano. Entonces dice, tuve vergüenza de pedirle al rey soldados, así que yo salí del lugar solo, y dice que atravesó en el camino por medio de los enemigos confiando. Y vino todo ese viaje, porque cuando uno entra a lugares peligrosos y las papas queman, solamente Dios te puede ayudar, porque ahí no hay nadie que te ayude. Y todo ese viaje, durmiendo de noche, a oscuras, él tenía presente la obra que iba a hacer para Dios. Y llegó al lugar, y cuando llegó al lugar se encontró con esta maldad que habían hecho. ¿Y saben lo que hizo? Lo primero que hizo fue dolerle el corazón en gran manera. Dice así, y me dolió en gran manera. Dice que lo primero fue que le dolió en el corazón. Cuando vio eso, imagínense ustedes, lo que yo les decía, entran al Banco Central y en el Banco Central encuentran que por una cuestión de que uno vio que el otro sacó dinero y qué sé yo, hicieron una concesión y mandaron a una familia donde están todas las máquinas que se fabrican las monedas y qué sé yo, y los billetes, mandaron en un rinconcito de todo eso una familia donde tiene una cocinita, la heladerita, una camita y un poco de comida tirada con 2 o 3 perritos, adentro del Banco Central de su país. Este hombre encontró eso. Y dice que le dolió, como le hubiera dolido a ustedes, hubiera dicho, esto no tiene que estar acá, acá hay una casa en otro lado. ¿Qué hace esto acá adentro?
Y dice que arrojó. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y encontró muchas obras malas. ¿Y saben por qué le cuento esto? Porque todo tiene un porqué en la Biblia y muchos dicen que se la quiere espiritualizar, pero cuando la Biblia habla de la casa de Dios, Jesús dijo, y Pablo lo dijo, y muchos de los apóstoles, que la casa de Dios somos nosotros mismos. ¿O no sabéis, dice una parte, que ustedes son templo del Espíritu Santo? Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, y vinieron las aves del cielo, como dice la Biblia, que son los pájaros negros, hicieron nido dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, y en nosotros empezó a habitar la tristeza, la incredulidad, el temor, la falta de fe, el odio, la incomprensión hacia el prójimo, el desamor, la violencia. Todas esas cosas que tienen una sola palabra, que son de una sola palabra, que todo el mundo conocemos y que no hay ninguno que se escape, que todos alguna la tienen metida dentro: la timidez, la vergüenza, la desesperanza, la desazón, el desaliento, el desánimo, la rabia, la ira, la pereza. Todas esas cosas que entraron a habitar en la casa de Dios. Que son ustedes la casa de Dios. Son ustedes, ni más ni menos. Yo quiero que ustedes ahora hagan esto. La casa de Dios, que yo le estoy hablando de él. La casa de la moneda. El banco central de su país. Ustedes háganse la idea que son uno de los palacios más grandes, más lindos, mejor adornado, y que el mejor arquitecto de ese tiempo, con los mejores artesanos, pudo construir. Con todas las cosas ubicadas en su lugar. Con la oreja en su lugar, con la nariz en su lugar, con las piernas en su lugar, con el corazón en su lugar, con todos sus órganos que funcionaban perfectamente. Imagínense que ustedes son esa casa, la más importante de la política de su país. Imaginen que son la casa de Dios, donde todo lo concerniente a la adoración y a las cosas de Dios se regía adentro de esa casa. Imagínense que ustedes son no un cuerpo y un alma como son ahora, sino que son la casa entera. Y empiezan a ver eso, salen de su propio cuerpo, que en este momento estamos viendo como que es esa casa entera, y lo empiezan a mirar desde un helicóptero, con una cámara con rayos X, donde puede ver todos los movimientos que hay adentro de usted mismo, que es esa misma casa. Y se encuentra con que adentro de esa casa una mujer con 5 nenitos y su marido hicieron una morada y tienen su cocinita y qué sé yo. Y el ciruja de la otra cuadra vino a vivir al lugar. Imagínense que los muebles que estaban puestos cada uno con una pulcritud y con una locación exacta,
están torcidos, con las puertas desvencijadas y la cocina para cocinar está pata para arriba, y el lugar donde usted se sentaba en la sillita con el escritorio donde tenía que hacer las cosas, resulta que el escritorio está puesto de cabeza, las cosas esparcidas de los cajones, y usted ve todo el desorden que encuentra adentro de la casa esa. Y lo ve desde arriba. Es el templo. Ese soy yo. Esa es mi vida. Es un cartel grande que dice tu nombre afuera de la casa y adentro de la casa sin barrer, sin limpiar. Desordenada total. Y cuando ustedes lo ven desde afuera, dice que le va a doler en gran manera como le pasó a él. Porque ¿quién de ustedes no trata de que su cuerpo no esté enfermo? ¿Quién de ustedes se pone las manos en la hornalla para quemarse? ¿Quién de ustedes, si sabe que algo le va a hacer mal, lo ingiere, lo come, lo recibe, o de loco nomás se agrede a sí mismo? Y si no lo hacemos, porque tontos no somos, pero sabemos que, ¿cómo? No lo sabemos, pero sí sabemos que nuestra casa tiene cosas que no deberían estar en las condiciones en que está. Y cuando lo vemos, nos conformamos a la falta de barrido, a la falta de limpieza, a la falta de orden, a todas esas desesperanzas, desánimo, incredulidades, dudas, temores, miedos, inseguridades. Nos conformamos porque al principio quisimos resistir, no pudimos porque no teníamos los medios y luego pasaron tantos años que vimos que vivieron esas cosas adentro nuestro y ya no podemos sacarla más porque están ahí. Pero ahora el rey, dice que el rey, que en la Biblia simboliza al Padre, simboliza a Dios, a Jesús, dice que el rey mandó a una persona, mandó a sus ángeles decir, bueno, ahora anda y restaura todas las cosas. Entonces ustedes pueden ver desde arriba y dicen, ¿soy yo el encargado? Sí, porque es tu casa, anda y empezar a restaurar lo que había. ¿Cómo? Como sea. Cuando veas esa inseguridad, cuando veas la tristeza, el desánimo, el desaliento, cuando veas todas esas cosas, dice que una ira santa adentro tuyo debe arder y debe decir basta. Hoy limpiaré la casa. Y no saben qué, no es, bueno, lo voy a hacer, mirá, escúchame, esto no va acá, acomodalo bien. Dice que este hombre se indignó en gran manera y dice que de una patada echó fuera y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Ese lugar era el lugar de la morada de Dios. Tu vida, tu alma, tu mente y tu corazón. Ahora, a partir de este mismo momento, saca todo lo malo y empezá a limpiarlo. Porque hay una ley física que dice que un mismo espacio no puede estar ocupado por dos cuerpos. Y si ustedes están acá, no pueden venir otro y entrar los dos en el mismo lugar. Porque si uno quiere entrar, el otro se tiene que correr. Ustedes necesitan que Dios habite adentro de ustedes. En cada una de las habitaciones que Él hizo. En la tristeza, fuera, es un lugar que Dios había asignado a la alegría. En la desesperanza,
era un lugar donde Dios había asignado a la esperanza. Y cada una de esas cosas tienen que agarrar y sacarlas a patadas. Porque hay una persona que está muy interesada en venir a vivir al lugar que le corresponde. Y el lugar que le corresponde es tu vida. Es tu vida. Y cuando la vida esa está habitada por la plenitud de la deidad, esa vida funciona como funcionaba la vida de Jesús, que dice que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Adentro de Jesús habitaba toda la plenitud de Dios. Jesús dijo: el que me vio a mí, vio al Padre, porque en mí habita todo el poder de Dios. Amén. Y puede hacerlo adentro tuyo. Debe hacerlo adentro tuyo. Pero para eso, tu casa debe quedar vacía. Y todas esas cosas deben ir saliendo. No importa de cuánto data la ocupación. No importa de cuánto difícil hablamos. Eso hoy tenés que echarlo de adentro tuyo. Y decir a Dios que lo vas a echar. Hacerle la promesa de decir: esto te prometo que lo voy a combatir y lo voy a echar fuera de esta casa. Porque mi casa es el palacio más lindo que se construyó en la ciudad, y ahí yo te voy a hacer un lugar para que vos vuelvas a traer todos los utensilios de oro, los tazones de plata, las despabiladeras y todas las cosas que creaste para habitar en esa casa. Yo voy a hacer el espacio para que vos vuelvas a poner todas las cosas adentro mío. ¿Cuántos a partir de hoy levanten la mano le van a hacer el lugar? ¿Cuántos le van a hacer el espacio? ¿Cuántos saben y dicen, se dieron cuenta y dijeron: hoy? Los que levantaron la mano, pónganse de eso. Hoy voy a hacer que mi casa sea la morada de Dios. Quiero que habite Dios adentro mío. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. Yo quiero que le digan esto. Repítanle así: Señor, limpia mi casa. Dame fuerza, Señor, para barrer mi casa. Dame fuerza para echar todo lo que anidó en tu templo y que no te agrada. Dame fuerza para sacar de mí todas las cosas que son contrarias a vos. Señor, te ruego que en este mismo momento que tomé la decisión, habites adentro mío. Aprovechá, Señor, a ocupar tu lugar adentro mío. Porque yo dispongo mi corazón para que vos vengas a mí. Para que mi casa esté limpia. No quiero toda ave negra dentro mío. Te quiero a vos. En el nombre de Jesús, yo abro las puertas de mi casa, de mi mente, de mi alma, de mi corazón, para que vos ocupes tu lugar en mí. Señor, a partir de hoy voy a preocuparme en limpiar tu lugar en mí. En el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos. Recibila, porque lo hago de corazón. En el nombre de Jesús.